Pues felicidades inversionistas a todos ustedes que habían estado presentes en esta primera mitad del año en el mercado, porque es la peor primera mitad desde 1970. Y suena como sarcasmo, pero en realidad lo digo honestamente, si has estado aguantando estas caídas, pues ya no podríamos decir que has estado aguantando un mercado históricamente normal, has estado aguantando un mercado de récord. Desde 1970 no veíamos esto, y esto es algo que puede hablar bien de ti si es que con tu temperamento has estado aguantando estas caídas. Y bueno, las noticias negativas no terminan, pero también hay noticias algo positivas. Y en este video quiero abordar dos temas complicados que se entrelazan entre sí, que son las opiniones de Michael Burry y las opiniones de Cathie Wood, al igual que vamos a mencionar un poco acerca de lo que la Fed, o Jerome Powell específicamente, dijo la semana pasada. Y bueno, el sentimiento del consumidor está en el punto más bajo desde 1950. Esto es lo que menciona Cathie Wood. Y es algo preocupante porque el consumidor era lo que estaba levantando la economía. Es aproximadamente un 70% del PIB de los Estados Unidos, el consumidor interno. Y bueno, ha tenido un desplome desde el mes de abril. Del mes de abril a la fecha, el sentimiento del consumidor no termina de levantarse. De hecho, está colapsando. Y el consumidor estaba saludable hace tan solo unos meses. Antes de abril lo veíamos en ritmos saludables, pero pues a partir de abril lo hemos visto sufriendo un poco. Al menos la psicología del consumidor ha estado sufriendo. Estos son niveles que solo veíamos en 1980, en el 2008, en el 2011. Y llegan los reportes trimestrales. Esto es lo que queríamos ver, lo que estábamos esperando para ver si efectivamente vamos a ver un impacto de estilo de recesión, porque todavía no está confirmada la recesión. Si es que estamos o no en una recesión, llevamos un trimestre negativo, veremos si se publica el segundo trimestre negativo a finales de este mes. Y esto nos podrá ayudar a ver si es que estamos o no en una recesión y qué impacto está teniendo esto por sobre nuestras empresas, porque quedan estos próximos mes y medio de reportes trimestrales, que acabamos de empezar a entrar a los reportes trimestrales, y de ahí vamos a poder obtener muchísima información para poder justificar los fundamentales que tienen o que no tienen actualmente las empresas en las que estamos invirtiendo o en las que queremos invertir. Y bueno, entonces estos ajustes de ingresos es lo más esperado para estos reportes trimestrales. Lo que se espera no es ver el resultado de este último trimestre, lo que se espera es ver qué nos dice la empresa que espera para el próximo trimestre y para el trimestre de diciembre, que era pues lo que más preocupaba. Y ahora, ¿qué dice Cathie Wood? Bueno, Cathie Wood y Michael Burry en esta ocasión están entrelazando un poco sus comentarios, pero Cathie Wood tiene una perspectiva a largo plazo completamente distinta a la que tiene Michael Burry, y eso es lo curioso, que están viendo los mismos datos, se están enfocando en la misma información, pero ambos sacan opiniones completamente distintas. Es lo interesante de la bolsa, de la economía, de los economistas, de los inversores, que viendo los mismos hechos, viendo los mismos fundamentales, se pueden sacar dos opiniones completamente distintas, y eso es algo que en este video podemos ver claramente. Ahora, ¿qué nos dice Cathie Wood? Ella subestimó la inflación. Ella decía que la inflación era muy pasajera, que no iba a haber un problema de eso. De hecho, ella le preocupaba el tema de la deflación, y lo vuelve a mencionar actualmente. Dice, oye, ¿saben qué? Nosotros, mi equipo en ARK Invest, vemos que ya estamos en una recesión. No vemos que vayamos a entrar, sino ya estamos en una recesión. Entonces subestimamos la inflación, pero jamás en mi carrera, en los últimos 45 años, había visto niveles de inventarios a este punto. Estamos en niveles de inventario récord de los últimos 45 años. Las empresas que se habían creado, se habían formado y habían crecido tanto por su eficiencia en llegar, en tener los inventarios y entregarlos en el momento, en no tener grandes ubicaciones en donde tenían que guardar los inventarios, sino en tener una cadena de distribución que fuera justo a tiempo de que llega el inventario y se vende, pues eso cambió actualmente. Y lo que Cathie Wood espera es que 2023 y 2024 sean años de deflación, que las empresas tengan que meter muchísimas promociones, porque los inventarios actuales están haciendo que veamos niveles preocupantes para el futuro de estas empresas que están manteniendo tanto capital en inventarios cuando la inflación pues está impactando a todo, y entonces no sabemos si se van a vender en el futuro. Lo que están haciendo las empresas en estos momentos es meter promociones. ¿Por qué? Porque quieren reajustar esos inventarios que estuvieron mal comprados. Ellos compraron, como lo decía el director de Target, nosotros creíamos que se iban a seguir vendiendo los televisores y las bicicletas, y nos damos cuenta que en realidad eso se dejó de vender por completo. Nosotros creíamos que se iban a vender cosas para la cocina, que la gente pues era una tendencia nueva de que ahora querían cocinar en sus casas, porque pues es lo que hicieron en el 2020 y en el 2021, y nos damos cuenta que efectivamente eso no es cierto. Quieren salir a comer a restaurantes, no quieren estar cocinando en sus propias casas. Entonces pues se inventariaron mal. Y esos inventarios, aunque los mantengas a largo plazo, si no es lo que quiere el consumidor, pues no hay justificación para que se lo lleven
a menos que bajes los precios de esos productos. Y los precios de esos productos, a Cathie Wood le dicen que habrá periodos de deflación para los próximos 2 años. Pero Michael Burry vuelve a ver lo mismo, ve los mismos datos y opina completamente distinto. Dice, las ofertas llegarán al cierre del verano, cuando las empresas se estén dando cuenta, y esto lo hacen en una serie de tweets, que sus tweets pues se borran después de un tiempo. Dice, las ofertas llegarán al final de este verano. Los inventarios van a hacer que bajen los precios de las cosas y que parezca que no estamos teniendo un periodo de inflación. Al contrario, parecerá que estamos en un periodo de deflación, por lo cual la Fed estará justificada para ya no aumentar tasas y para dejar de reducir su balance general, porque lo están haciendo conforme al nivel de inflación preocupante que hay. Pero si no hay inflación que justifique la subida de tasas, justificarían entonces que la Fed actúe bien para el mercado y que no haga nada, que se mantenga, que se desacelere esa subida de tasas que tenían esperadas y esa reducción en el balance general que tenían o que están realizando en estos momentos. Y es ahí donde entra Michael Burry a decir, en el corto plazo las cosas se ven bien, en el corto plazo las ofertas para todos aquellos que quieran comprar cosas van a llegar. A finales de este verano, las empresas que vean que no vendieron sus productos que querían vender, que vieran que sus inventarios se mantenieron muy altos, van a tener que meter muchas promociones para prepararse para diciembre. Y va a ser ahí donde la cadena de suministros se va a desacomodar por completo, porque las empresas van a dejar de pedir productos a sus proveedores. Van a decir, tenemos suficientes inventarios, vamos a meter promociones. Oye, ¿sabes que este diciembre pues nos estamos dando cuenta que el consumidor está débil? Entonces no queremos que produzcas tanto. Las empresas van a bajar sus niveles de producción o van a bajar sus planes de crecimiento. Esto es lo que Michael Burry espera. Y esto va a hacer que no haya un impacto para este diciembre, sino que para el largo plazo las empresas que apenas estaban corrigiendo, que estaban invirtiendo más para poder solucionar la cadena de suministros, para poder tener mayor capacidad, pues decían no invertir tanto, mantenerse eficientes pero con una menor producción a la que se esperaba que tuvieran estos próximos años, causando así una inflación récord, una inflación preocupante. Y eso es lo que Michael Burry ve, a diferencia de lo que Cathie Wood ve. Pero Jerome Powell sale a hablar la semana pasada y menciona varias cosas acerca de estos pensamientos que se tienen en el mercado, de que preocupa la inflación a largo plazo. Y Jerome Powell dice, a diferencia de lo que Michael Burry espera, que Michael Burry dice que pues la Fed lo que hará es ver que no hay inflación, porque pues hay muchas promociones en casi todos los productos, y decidir bajar su ritmo. Pero Jerome Powell opina diferente y pues tendemos que escuchar más a Jerome Powell si es que creemos en lo que dice que va a hacer que en lo que creemos en Michael Burry, porque Michael Burry es esta persona que en la última década, después del 2008, ha llamado a al menos 4 recesiones que nunca llegaron. Sí, desde el 2008, Michael Burry es un gran inversionista, con grandes resultados. Su portafolio no lo podemos dudar. En el año 2000 y en el año 2001, cuando el mercado colapsaba, él tuvo rendimientos positivos. En el 2008, cuando el mercado colapsaba, él tuvo uno de los mejores rendimientos en la historia de sus inversiones. Y así ha sido. Pero Michael Burry no es tan buen especulador público, porque ha llamado a más de 4 recesiones en los últimos 10 años que ninguna de ellas llegó. Entonces podemos ver su portafolio, podemos creer en sus inversiones, podemos creer en su estilo de inversión, pero no podemos creer en su especulación, porque no se ha cumplido todas sus especulaciones, no se han cumplido ni siquiera la mayoría de sus especulaciones. La de los resultados de sus inversiones, pues sí, eso es otra cosa que sí le ha funcionado bastante bien. Entonces, a largo plazo, Michael Burry ve una inflación descomunal, pero Jerome Powell acaba de mencionar esta semana pasada que la bajada de la inflación puede ser muy rápida. Exactamente lo mismo que Michael Burry y que Cathie Wood dicen, que pues la bajada de la inflación, cuando las empresas empiezan a meter promociones porque se están dando cuenta que sus inventarios están muy altos, va a ser una bajada muy rápida. Pero Jerome Powell dice, ahí no termina la preocupación. Powell dice, el riesgo es que no hagamos lo suficiente. El mercado nos está ayudando actualmente a poder ajustar los precios sin que nosotros tengamos que hacer una subida más agresiva. Y es cierto, pues eso se refiere de que el consumidor actualmente, con las subidas de tasas que están haciendo, que no son tan agresivas como se esperaban o como algunos tenían miedo, no es una subida de tasas de niveles de 1970s, el mercado ya tiene miedo. Los consumidores ya no están comprando. Entonces lo que dice Jerome Powell, el riesgo es que no subamos las tasas lo suficiente, que no reduzcamos el balance general lo suficiente, porque lo que queremos es justificar una inflación del 2% a largo plazo. Y esto se va a lograr siendo agresivos, siendo lo suficientemente agresivos
Y esto nos lo permite hacer la economía saludable que tenemos actualmente. Entonces, a diferencia de lo que muchos dicen, a diferencia de lo que Michael Burry dice, oye, pues, o de lo que Cathie Wood dice, ya estamos en una recesión, Powell dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos una economía lo suficientemente saludable. Inclusive nos está ayudando el consumidor a tener miedo, a no ir a comprar tanto como se esperaba que comprara. Esto está haciendo que la inflación pueda disminuir de manera rápida, en dado punto, en dado caso. Y es una teoría, ¿verdad? Es una teoría que tienen Cathie Wood, Jerome Powell y que tienen Michael Burry. Pero pues los tres pueden estar completamente equivocados. La economía así es. El tema es, ¿qué esperan? Pues Michael Burry, de lo cual probablemente hablemos más en el próximo video, espera una caída de un 50% más. Y eso es lo que esperan muchos inversionistas que dejan comentarios en los videos de YouTube. Y es que el S&P 500 ha corregido aproximadamente 24%. Y la corrección en las recesiones media es de 24%. Entonces, el mercado, ya estamos viviendo una corrección media de un nivel de recesión. Y actualmente ni siquiera sabemos si estamos en una recesión. Entonces, sin saber si estamos en una recesión, el mercado ya ha corregido lo que corrige en promedio en una recesión. Y se habla y se compara. 2001, por favor, el 2001 era la burbuja.com. Se tenían miles de millones de dólares en empresas que no tenían ni un dólar de utilidad, en empresas que generaban puras pérdidas. Eran capital perdido. Y en 2008, el 2008 fue el colapso financiero. Entonces, para todos aquellos que esperan que el mercado corrija otro 50% a lo que ya hemos corregido, pues históricamente eso no es verdad. Pero podría suceder, el mercado siempre puede sorprender. Y sí, podríamos llegar a eso. Pero entender que actualmente, a diferencia de lo que llama Michael Burry y a diferencia de lo que llama Cathie Wood, pues el mercado ya ha corregido lo que corrige en promedio en una recesión. Veremos qué sucede si hay problemáticas, pero pues no es el colapso financiero del 2008 y tampoco es la burbuja.com del 2001. Entonces esperar que vayamos a ver ese tipo de correcciones y esos niveles de correcciones es complicado históricamente dado a la situación actual en la que está. Pero lo que sí podemos ver es que esto se justifica porque el 59% de los inversores están negativos. Estamos viendo niveles récord en inversiones en contra del S&P 500. Entonces hay muchísimas posiciones en corto al S&P 500, en corto a Tesla, en corto a Apple, por ejemplo, que Michael Burry hizo una posición en corto a Apple. Y eso nos habla de que el mercado está muy pesimista en estos momentos. Y es cuando el mercado está muy pesimista que podemos empezar a pensar en un rebote. Yo no quiero llamar ningún rebote en esta ocasión, no quiero pensar en eso, pero sí quiero pensar en que pues si actualmente tenemos al 59% de los inversores en negativo y 18% pensando que los próximos 12 meses serán positivos, solamente el 18%, pues qué tan peor se puede poner el sentimiento del inversor. Es algo complicado de ver. Y ahora falta que confirmemos los fundamentales de las compañías en estos reportes trimestrales, y quiero cerrar con una frase de Warren Buffett este video. Y Warren Buffett dice que la inflación es como un parásito para las empresas. Nos daremos cuenta que aumentan su requerimiento de capital, su requerimiento de inventarios, su requerimiento de ventas, para poder vender la misma cantidad en volumen. Entonces queremos ver crecimiento, pero no en la cantidad de dólares que venden, sino en la cantidad de volumen de productos que venden. Y es ahí donde podemos identificar, estas empresas son a prueba de inflación. Las que siguen manteniendo volúmenes de venta bastante saludables, no tanto los dólares que estén creciendo, queremos ver los volúmenes de venta. Y obviamente hay muchas cosas alrededor, oye, pues puede bajar la demanda por alguna cosa trimestral, por alguna cosa anual, por ser cíclica o porque simplemente el consumidor no está ahí en este momento. El punto es que debemos de fijarnos en los fundamentales, y parte de los fundamentales es el volumen de las ventas, no solamente el dólar, el número en dólar que están vendiendo. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción para los que se quieran unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.